vuelta acá en el Buenos Días Región y ya estamos en contacto con el Seremi subrogante de gobierno, Fabián Mella. Fabián, bienvenido acá al Buenos Días Región. ¿Cómo está? Buenos días, Dante. Muy bien, partiendo una semana que sin duda va a ser muy intensa, pero esperamos que podamos ir avanzando en cada uno de los temas y dispuesto a conversar con usted de todos los temas que tanto interesan a los magallánicos y magallánicas. No, y enhorabuena. Personalmente destaco la noticia del Hogar de Cristo porque era una situación bastante compleja para todos los adultos mayores, pero como yo decía en la editorial, es una luz de esperanza y tanta falta nos hace en general como comunidad tener como una buena noticia, un buen comienzo para comenzar a mirar todo lo que se viene con optimismo, porque se nos está acabando el año, parece que la pandemia ya no se fue, vamos a tener que comenzar a convivir con ello, etcétera, y estas pequeñas grandes noticias nos dan esperanza. Respecto de eso le quería consultar cómo se desarrollaron en los últimos días, las últimas horas, las conversaciones, cómo se llegó a esta solución. Durante la tarde vamos a conversar con la Seremi de Desarrollo Social, seguramente ella nos va a entregar más detalles respecto de lo que se resolvió, pero queríamos saber respecto de cómo se vino desarrollando esto hasta la noticia que se entrega hoy de que finalmente los adultos mayores, estas personas no van a ser separadas. Bueno, efectivamente se ven luces de esperanza en un momento que en general su contexto sabemos ha sido muy difícil para nuestro país en general, pero para nuestra región en particular llevamos una situación sanitaria compleja de la que cada buena noticia que vayamos tomando creemos que hay que estrujarla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las condiciones han sido difíciles, estos pequeños hitos permiten entender de que todas las realidades, incluso las más difíciles, pueden solucionarse en la medida que hayan voluntades por un lado y condiciones técnicas, por supuesto, por otro. En el caso particular del Hogar de Cristo, de acuerdo a lo que yo he conversado con la gente del gobierno regional al que yo pertenezco y en particular también con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, siempre hubo una preocupación y ocupación sobre cómo se iba a poder atender esa situación. Se establecieron una mesa de trabajo, una mesa técnica en la que participa, por supuesto, Desarrollo Social, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el operador del Hogar de Cristo, y otras instituciones como por ejemplo FIDE 12, que hemos tenido la noticia de que estaría en condiciones. Todavía siempre hay cosas que afinar en este tema. Hoy día incluso va a haber una reunión más tarde para poder ver ciertos detalles, mesa en la que va a participar la Seremi Liz Casanueva que usted citaba, porque el eje de adulto mayor es uno de los ejes que ha querido impulsar en materia social nuestro gobierno. Se han tomado diversas iniciativas, una por ejemplo que quiero destacar, que aprovecho de colocar un tema nuestro de justicia, pero que se vincula fuertemente al área, es un programa especializado de defensa jurídica de los adultos mayores. Que nosotros en la Corporación de Asistencia Judicial, uno de los grandes grupos de usuarios son los adultos mayores y siempre están requiriendo atención, pero entendíamos que necesitaban una forma de poder recibirlos de manera más especializada. Y se estableció, ya está funcionando en nuestra región, un programa de atención especializado en adulto mayor que no va a requerir caracterización sociojurídica, o sea, cualquier persona mayor de 60 años va a tener atención garantizada, gratuita e inmediata por una dupla de abogado y trabajador social. Esto lo que busca reflejar, lo que quiero dar cuenta con esto, es que el eje del adulto mayor o adulto mejor, que es un término que ha impulsado mucho la primera dama, no puede quedarse obviamente en meras palabras, tiene que concretarse en cuestiones bien concretas. Y por eso que se logre avanzar en esta situación que nos tenía tan preocupados a todos acá en la región relativa a la situación del Hogar de Cristo, creemos que es una buena noticia. Todavía hay aspectos técnicos que ir resolviendo, pero sin duda bien encaminada, y como usted bien decía, necesitamos buenas noticias. Tenemos que entender de que a pesar de las dificultades que estamos viviendo, podemos, a pesar de ello, incluso en las difíciles circunstancias que vivimos, ir avanzando en cada una de las temáticas que lo que buscan finalmente es tener una mejor calidad de vida para todos. Fabián, tengo que reconocer que me acaba de pasar un gol. Respecto de lo que usted comentaba para los adultos mayores, de que se les dé la asistencia judicial, pero incluso acompañado de un asistente social, implica un tratamiento global de las situaciones judiciales de los adultos mayores. Así es, porque
Una de las temáticas, cuando yo soy súper sincero y a veces ahí me equivoco un poco en la forma en que transmito lo como soy, pero bueno, no puedo ser de otra manera. Yo cuando llegué al ministerio no tenía mucha expertise en muchas áreas que sí se involucran del ministerio, especialmente el área psicosocial, lo que me permitió ver de que yo debía prepararme más, me puse a estudiar algunas materias, y una de las cosas que me he dado cuenta en lo personal, que los expertos lo sabían de mucho antes, por supuesto, es que en materia social, un área no puede estudiarse o desarrollarse o trabajarse de manera individualizada, se requiere un trabajo interdisciplinario. Y por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, yo les decía, no basta un abogado. Los abogados, lamentablemente, a veces por una malformación profesional, creemos que tenemos la respuesta a todo, ¿cierto? Porque en última instancia, ¿qué hace uno? Bueno, va donde el abogado y el abogado donde el juez, pero la vida no se soluciona así. Las problemáticas sociales no pueden solucionarse siempre así. Entonces teníamos que tener una mirada de una profesión que tenga una capacidad distinta de poder tratar. De ver el entorno. Exacto, y ahí la necesidad de un trabajador social. Lo propio, por ejemplo, hicimos en la otra área de la vida que también hay una situación de vulnerabilidad importante, que es la infancia. Instauramos un programa en nuestra región que se llama Mi Abogado, que también es multidisciplinario, hay un abogado coordinador y hay una dupla psicosocial, psicóloga, trabajadora social, y en conjunto van desarrollando los temas. Esta mirada multidisciplinaria creo que es lo que se viene, está llegando para instalarse. Ya se trabajaba así en muchos programas psicosociales, pero era necesario que el Estado entienda que todas estas problemáticas tienen que trabajarse de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, o incluso algunos hablan de transdisciplinariamente. O sea, es una cuestión mucho más, es una complejidad, es un tejido que si no se atiende cada una de sus vertientes, no hay posibilidades reales de avanzar. Por eso en estas mesas, por ejemplo, técnicas que se estaba tratando el tema específico del Hogar de Cristo, tienen que estar distintas miradas, tiene que estar el desarrollo social, tiene que estar el ejecutivo, tiene que estar también la sociedad civil organizada. Es algo que nosotros hemos procurado con fuerza afirmar. El concepto que todas las soluciones no tienen por qué venir del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es propiciar las condiciones para que la sociedad vaya encontrando. Yo soy un convencido de que las mejores cosas nacen desde la sociedad civil. Lo vemos, por ejemplo, a propósito de la jornada. El Estado por mucho tiempo no dio una respuesta adecuada y es la sociedad civil la que se organiza. Y el Estado obviamente facilita. Lo que no debe hacer un Estado es poner trabas, sino facilitar, generar puentes de unión, de encuentro, de entendimiento. Y bueno, este es un buen ejemplo de ello. Por supuesto, en buena hora. Y claro, usted toca el tema respecto del adulto mayor y también tocando el tema de esta nueva institución que viene a reemplazar el Sename. Fechas, plazos, cómo se va a ir comenzando a desarrollar, porque no es una cosa, uno se hace la idea, se cierra el Sename hoy día y se abre el otro. Es todo un proceso. ¿Cómo se va a desarrollar en los próximos días, en las próximas semanas? Sí, efectivamente, el cierre del Sename era uno de los compromisos del gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente la institucionalidad, su configuración, ya está agotada. Hay una crisis que se vivió bien profunda, no vale la pena insistir en ello, pero incluso también, a pesar de la precariedad de la institucionalidad que había, acá en nuestra región en particular, y yo me pongo la camiseta de la región, se ha hecho un trabajo bien extraordinario en diferentes frentes para mejorar la situación de la infancia. Pasamos de tener 2 residencias en la región, el Hogar Ignacio Civilo y Madre Teresa Calcuta en Natales, a tener 4 residencias, actualmente 3 en funcionamiento y una que está en plenos trabajos y debería entrar en funcionamiento en lo que resta del año. Y con esa institucionalidad se empezó a mejorar ostensiblemente. Se creó un programa de familia de acogidas en Puerto Natales, pero la institucionalidad obviamente requería un giro. Hoy día la institucionalidad está basada en un servicio que se llama Servicio Nacional de Menores, que depende del Ministerio de Justicia, de cuya cartera en la región yo soy titular, y que ve 2 grandes áreas distintas. Una abocada a lo proteccional, ¿cierto? Y otra abocada a la responsabilidad penal adolescente, o sea, cuando un adolescente comete alguna infracción a la ley y tiene que responder penalmente por ello. Estas 2 áreas están concentradas en Sename y lo que se busca es separarlas en 2 servicios distintos. Primero, un servicio especializado en área de protección, y ese servicio ya no va a depender del Ministerio de Justicia, sino que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social, que creemos, y está muy bien que así sea, es la cartera llamada a dar justamente soluciones sociales. Y por otro lado,
un servicio también especializado en reinserción juvenil. Lo que se busca con este servicio de reinserción juvenil es no poner tanto el foco en lo punitivo, sin perjuicio que obviamente hay penas. Un adolescente cuando comete un delito son múltiples los factores que lo llevaron a cometer el delito en una etapa tan temprana de su vida, pero también es claro, y creo que todos podemos coincidir en ello, que sin reinserción social lo único que voy a hacer es tener a ese joven una cantidad de años determinada privado de libertad, pero después no va a tener un cambio en su conducta y va a volver a cometer nuevos delitos. Ese servicio va a depender de justicia. El primer proyecto ya está en pleno desarrollo, todavía tiene que seguir algunas etapas para su creación. El segundo todavía está un poquito más atrás en sus trámites constitucionales, pero en el intertanto el Servicio Nacional de Menores va a seguir funcionando y sigue funcionando. Se lo hemos dicho a los organismos colaboradores, tuvimos una reunión con todos ellos la semana pasada a propósito de un tema bien específico, pero también les planteamos que vamos a ir teniendo ya más reuniones más periódicas para ir justamente analizando cómo se va avanzando en esta implementación de esta nueva institucionalidad. Insisto, por un lado, el área proteccional, servicio especializado de protección de la niñez y de la adolescencia, que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez, y por otro, un Servicio Nacional de Reinserción Juvenil que seguiría dependiendo de justicia. Perfecto. Seremi, usted nos conversaba al respecto, muy honestamente nos dijo de que esta semana iba a ser una semana difícil respecto de lo que es la conducción del gobierno regional, y yo quería consultarle respecto a eso, cuáles son los hitos que tienen como gobierno y que desean sortear durante esta semana. Bueno, no es un secreto, y en esto creo que es súper bueno que nosotros como autoridades transparentemos las cosas que suceden más que ocultarlas. Claro. La pandemia es una situación que nos ha golpeado muy duro como región, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Ambas cuestiones van de la mano. Usted recordará, Dante, y los auditores en su casa también, que al principio todos más o menos creíamos y queríamos que hubiera cuarentena total. ¿Se acuerda? Incluso manifestaciones en nuestra región para que hubiera cuarentena. Sí. Y decían que el gobierno está llegando tarde con la cuarentena. El gobierno planteó de que había que ser prudente porque una cuarentena no era tan sencilla y traía una serie de consecuencias. Tuvimos una primera cuarentena que duró 5 semanas y que funcionó bastante bien porque la gente comprendió mucho el mensaje, el comercio también. El virus también tuvo un comportamiento distinto al que hemos visto en esta segunda etapa. Después tuvimos un periodo bastante positivo, fuimos felicitados a nivel nacional y de pronto algo empezó a pasar que desde el punto de vista científico aún no está claro. Los científicos no han logrado determinar a ciencia cierta, con absoluta certeza, qué ha pasado en Magallanes. Se habla de que puede ser un linaje distinto, se habla de que puede ser incluso la falta de vitamina D, que ha implicado que en Magallanes también afecte de manera especial a las personas que acá vivimos. Algunos hablan del comportamiento. Bueno, eso implicó una segunda cuarentena que ha sido bastante larga y mucho más dura que la anterior, porque los números han sido bastante altos, alrededor de 100 aeroevacuados. La pandemia es una realidad, el virus afecta las vidas de las personas. Tenemos muchas magallánicas y magallánicos que han perdido la vida lamentablemente, y la economía también se empieza a resentir y la gente obviamente requiere trabajar. Nunca va a haber una política social más adecuada que el empleo. La gente, más que un subsidio, que si bien lo agradecen, lo que quiere es trabajar. Y eso como gobierno siempre lo hemos entendido así, y por eso cuando nosotros decíamos, ojo, la economía tiene que defenderse, no era un capricho, sino era justamente porque la gente necesita comer. Pero encontrar este equilibrio no ha sido fácil, pero el gobierno está trabajando activamente para poder generar las condiciones para salir de la cuarentena, y ese yo creo que sin duda es el desafío más grande que tenemos en la actualidad como región, pero también con la misma claridad que transparente esta situación, debo decirlo que el gobierno debe ser responsable, porque no podemos decir vamos a abrir todo, porque sabemos que eso va a generar una situación de estrés en el sistema de salud que puede generar obviamente complicaciones aún más graves que las que se quieren evitar. Por supuesto, Seremi, solamente respecto a ese punto, muy importante lo que usted dice y decirlo transparentemente y honestamente, pero de la misma forma también vamos a conversar más tarde con Jaime Yelins, uno de los dirigentes de Gastropuc, también exintendente, así que mucho respecto de la situación que ustedes están viviendo, más o menos sabe en qué
en qué mares están navegando actualmente. Lo que dicen en general la gente del comercio, quienes quieren volver lo antes posible a retomar las actividades, es de que nosotros ya debemos saber cómo funcionar y que deben existir desde ya protocolos para volver a algún tipo de normalidad, por ejemplo, un uso permanente de mascarilla, una distancia permanente, los restaurantes que tengan una distancia, etcétera, una serie de protocolos que ya deberían estar establecidos para retomar una normalidad. A todas luces, durante todo este tiempo se han desarrollado, etcétera, muchas situaciones, muchas mesas sociales entre economía, comercio, salud, que es quien realmente finalmente pone cuáles son los protocolos, pero finalmente, ¿en qué momento se va a zanjar eso? Y como usted me decía, ustedes están trabajando para que se levante la cuarentena. ¿Qué condiciones tiene que lograr el gobierno para que ello pase? Además de una cifra que diga que bajaron, pero ¿qué tiene que hacer? Sí, muy buena pregunta, y que va a permitirme desarrollar una respuesta que normalmente no deja a mucha gente contenta, pero es la respuesta basada en la evidencia que hasta el momento tenemos y es la verdad. Esta enfermedad, desde que comenzó, ha tenido un comportamiento que no logramos comprender del todo, y yo diría que en ninguna parte del mundo se ha logrado comprender del todo. O sea, la situación que estamos viviendo en Magallanes ha sido súper dramática, pero no es una situación que solamente estemos viviendo en Magallanes. En Santiago sabemos que hoy día la situación está un poco mejor, pero hay otros países, por ejemplo Europa, donde la situación también se está revirtiendo y ha generado nuevamente complicaciones que quizás no se esperaban. En Europa estamos hablando del primer mundo, países no solamente desarrollados desde el punto de vista económico, sino culturalmente con una tradición milenaria, lo mismo en Asia. Y no ha habido ningún país, salvo muy contadas excepciones, que justamente por ser tan excepcionales merecen un estudio científico más acabado para saber por qué a ellos no les ha afectado tanto. Pero, insisto, no ha habido todavía la suficiente evidencia para saber cómo responder de la mejor manera al virus. Entonces, con la información que se tiene, que también es dinámica y va evolucionando día a día, deben adoptarse las decisiones pertinentes. ¿Esto qué implica? Para responder derechamente la pregunta, ¿cuándo podemos salir de esto? Bueno, yo no le puedo decir vamos a salir cuando logremos este número exacto, porque son muchos los factores que pueden incidir para que se salga de la cuarentena. Cuando se afronta una crisis de esta magnitud, el ordenamiento jurídico que tenemos hoy día en Chile establece 3 grupos, podríamos ya denominarlos así, de autoridades que tienen que incidir en la toma de decisiones. Por una parte, el Ejecutivo propiamente tal, cabezado por el presidente, intendentes y gobernadores. Por otro lado, el área de salud. El Ministerio de Salud tiene obviamente muchísimo que decir al respecto. Hay un estado, aparte del estado de excepción constitucional, tenemos un estado de emergencia sanitaria, en virtud del cual el ministro de Salud tiene ciertas facultades por ley que están delegadas en las secretarías regionales ministeriales, y un tercer eje lo constituyen los jefes de defensa nacional, que no se olvide que por ley también son los llamados a tomar ciertas medidas para salir de la situación de calamidad pública que nos encontramos derivada de la pandemia, en particular el orden público, pero otras adicionales. Estas 3 autoridades, dice la ley, y también lo ha dicho la Contraloría a propósito de una serie de dictámenes que se han realizado a propósito justamente de la pandemia, deben actuar coordinadamente. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo decir que Salud va a decir, cuando ocurra esto, va a ocurrir esto. Sí, pero eso debe ser coordinado también con factores de orden público, con factores de abastecimiento, con factores de restricciones de derechos fundamentales. El hecho de que estemos en estado de excepción constitucional implica que ciertos derechos fundamentales estén limitados, como por ejemplo el de locomoción. Hoy día tenemos el derecho de locomoción limitado, no podemos salir todo el día, no podemos salir, hay cierta hora que debemos recogernos. ¿Qué factores van a incidir para que terminar la cuarentena? Hay normas generales que están establecidas por parte del Ministerio de Salud. Por ejemplo, que haya un número determinado de contagios que haya bajado por un determinado periodo de tiempo. Se habla 20 casos diarios por una semana. Pero no es el único, y no es quizás el excluyente, porque eso debe también ser ponderado con otros. No es lo mismo tener un número alto de casos de contagio si yo tengo un sistema de salud que está respondiendo adecuadamente con baja ocupación de camas.
Y además, si eso yo lo complemento, por ejemplo, con una tasa de contagiosidad que también es baja, son factores que deben incidir. Si yo tengo pocos contagios, por ejemplo, pero tengo el sistema de salud colapsado, también es una fórmula que debe ser estudiada. Entonces, dar una respuesta matemática, sin perjuicio que existen estos parámetros que les he señalado, tampoco es la alternativa, especialmente en un virus que, insisto, ha tenido un comportamiento bien especial. Hay personas que le afecta como un simple resfrío, pero hay personas que les quita la vida. Hay regiones en que les afecta de manera muy superflua, pero hay regiones que los deja muy complicadas. Insisto en esto, puede que esta respuesta no sea tan satisfactoria, pero es la verdad. Lamentablemente es la verdad y es algo que el gobierno no puede por una ley, por un decreto, a decir el virus se acaba con tal fecha, porque no sería perfecto. Real. No, Seremi, respecto de lo mismo, usted acaba de dar la respuesta y yo respecto de eso concluyo, usted me puede decir si estoy equivocado o no, de que la cuarentena no se va a levantar esta semana y quizás tampoco el próximo. Yo lo que digo es que eso tiene que ser evaluado de manera permanente, con la información que se tiene. Y lo que ha sido evaluado durante estos días dice que durante estos días eso no va a pasar. Yo no le puedo decir eso hoy lunes, pero sí le puedo decir que se está trabajando activamente ¿para qué? Para lograr que lo que todos queremos en la región, que es salir de la cuarentena, pero debemos ser súper responsables. Y ya, no estamos en una cuarentena de manera caprichosa. ¿Por qué se adopta una cuarentena? Se adopta una cuarentena porque lo que buscamos finalmente es bajar la movilidad. Porque de acuerdo a la información que hoy tenemos, la movilidad justamente es la que hace que este virus, que tiene una contagiosidad tan alta, genere un estrés en los sistemas de salud. Eso todavía no tenemos, como le insisto, hoy día lunes, la información para decir sí, vamos a salir esta semana, vamos a salir la próxima. Lo que sí esperamos todos es poder salir, pero cuando salgamos tengamos las condiciones sanitarias óptimas. Y por eso sí es correcto lo que usted también señalaba, que se ha trabajado mucho con los distintos gremios, asociaciones. ¿Para qué? Para que cuando podamos salir todos los protocolos estén claros. O sea que si se levanta la cuarentena cuando ello ocurra, no estemos ya ahí recién trabajando los protocolos. La idea es que los protocolos al momento que se levante la cuarentena ya estén listos y podamos totalmente darle un impulso económico a la región, que es lo que la gente tanto necesita hoy día para poder afrontar una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Seremi, queríamos agradecer este contacto en esta condición, en su calidad de subrogante de gobierno. Muchas gracias por conversar con nosotros y se agradece la honestidad respecto de los temas que hemos conversado. No, yo le agradezco a usted antes, no habíamos tenido la oportunidad de dialogar, pero siempre a su disposición para tocar este o cualquier otro tema, insistir en las medidas de autocuidado, que a veces es reiterativo cuando uno lo dice, pero no dejemos de insistir en ello. Usar mascarillas, distanciamiento físico, usar bien los permisos. Si yo tengo un permiso para el supermercado, bueno, no paso a ver a la tía. No. Tomemos las medidas, lavémonos las manos, usemos alcohol gel, todos, entre todos tenemos que salir de esto. Suena cliché, pero realmente es la única forma que tenemos de poder avanzar en el plan paso a paso y poder tener una mejor región en condiciones sanitarias seguras que nos permitan una reapertura como la que todos esperamos. Muchas gracias, Seremi. Volveremos a encontrarnos y nosotros vamos a un corte y volvemos ya con más de Buenos Días Región.